Hola amigo, quiero contarte sobre el auto Audi A6. El Audi A6 Allroad es, en el momento de su estreno, el familiar todoterreno tecnológicamente más avanzado del mundo. Esto significa que incluso hoy en día este coche no es barato de mantener, aunque sigue siendo interesante. Sobre todo porque sus posibilidades son enormes. Motores. Bajo el capó del Audi Allroad 4 de primera generación encontraremos únicamente motores en V. El único diésel de la gama tiene una capacidad de 2,5 litros y es un motor TDI conocido por su alta tasa de fallos. Inicialmente se utilizó la versión de 180 CV, después del facelift 163 o 180 CV. Este motor se adapta teóricamente perfectamente al carácter del coche, ya que tiene un par bastante alto de 370 metros Newton, la versión más débil 310 metros Newton. Un poco menos se puede obtener del equivalente de gasolina del 2,7 V6 Turbo, que alcanza 250 CV y 350 metros Newton de par. El motor tope de gama era el V8 4,2 con 300 CV y un par máximo de 400 metros Newton. Curiosamente, el motor V8 ofrece un rendimiento similar al 2,7T debido a la falta de turbocompresor y al mayor peso del coche. ¿Qué motor elegir? Por supuesto, es difícil recomendar el motor 2,5 V6 TDI, que, si bien no fue el peor de los últimos años, aún puede generar altos costos de reparación. Los diésel ya han recorrido más de 300.000 km, por lo que incluso los que no están defectuosos están empezando a estropearse lentamente. Afortunadamente, a diferencia del 2,7T de gasolina, el diésel solo tiene un turbocompresor. El consumo de combustible, aunque elevado, 8 a 10 L, 100 km, sigue siendo inferior al de los motores de gasolina. Si quieres correr el riesgo de comprar un motor diésel, te recomendamos el motor marcado con el código BAU con 180 CV. Para evitar posibles averías es necesario un mantenimiento adecuado, concretamente cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros. Se debe utilizar aceite sintético que cumpla con la norma Volkswagen 506,01. Una buena alternativa, aunque no del todo ideal, es el motor de gasolina supercargado de 2,7T. Gracias al sistema biturbo, es decir, 2 turbocompresores y un sistema de admisión bastante amplio. Es esto lo que genera los problemas básicos. El motor en sí es duradero y confiable, pero los usuarios de autos más antiguos luchan, innecesariamente, con escapes, fugas y el sistema de carga. ¿Por qué innecesariamente? Porque la forma efectiva de curar estos problemas es simplemente reemplazar todas las tuberías y el intercooler por unos nuevos, lo que le dará a la unidad un soplo de aire fresco. Cuando falla un turbocompresor, prácticamente es necesario reconstruir también el otro. Afortunadamente, no son dispositivos especialmente caros y se pueden renovar fácilmente. El motor 2,7T tiene una ventaja más sobre otros motores de este coche: un gran potencial para aumentar la potencia. Estamos hablando de unidades en desuso que se pueden ajustar fácilmente con incrementos significativos. La pregunta es si esto tiene algún sentido en el all-road. La mejor opción es el potente motor V8, conocido por su fiabilidad, que normalmente no requiere ninguna intervención más allá del mantenimiento periódico. Es bastante adecuado para el funcionamiento con gas, si a alguien le preocupa el consumo de combustible de alrededor de 15 L, 100 km. Una gran ventaja es la simplicidad del diseño, porque contrariamente a las apariencias, las reparaciones del 2,7T pueden ser mucho más caras. Especialmente cuando hablamos de coches de esta edad. Entonces, ¿qué motor deberías elegir? Si no te desanima el alto consumo de combustible o planeas instalar un sistema de gas, elige el motor V8. Si quieres ahorrar combustible y no tienes miedo a correr riesgos, elige el motor 2,5 V6, pero preferiblemente uno marcado con el código BAU. No recomendamos ningún otro. Si decides hacer esto, debes tratarlo con mucho cuidado, calentarlo y enfriarlo, utilizar el mejor aceite y hacerlo funcionar con buen combustible. Si se cuida bien, el motor puede alcanzar fácilmente los 500.000 km y más. La última opción debería ser el motor 2,7T supercargado. Es dinámico y agradable de conducir, tiene gran elasticidad y consume menos gasolina que un V8. Desafortunadamente, los costos de reparación aquí son potencialmente altos. Un motor que rara vez se repara, eventualmente se desgastará. Sin embargo, es una buena solución para aquellos que no tienen miedo de gastar cientos de dólares en reparaciones sólidas y quieren modificarlo.
En este caso, tenga cuidado con las cajas de cambios que funcionan de manera eficiente durante un periodo de tiempo más corto después del ajuste. ¿Qué está roto? El punto clave de este coche es, por supuesto, la suspensión neumática, que sorprende positivamente por su durabilidad. Puede durar fácilmente 200.000 km, pero todos los coches del mercado ya han recorrido ese kilometraje. Pero el sistema neumático no lo es todo. También hay horquillas de aluminio, sobre todo las delanteras, que no suelen durar más de 10 a 20.000 kilómetros. En nuestra opinión, reemplazar componentes individuales no tiene mucho sentido a menos que lo haga usted mismo. En el caso de los juegos con tornillos, se paga una vez, mucho, pero aún así es menos que por separado. La suspensión trasera es mucho más duradera. En la parte trasera, te aconsejamos que te centres en las articulaciones de transmisión y en los soportes del diferencial. Antes de comprarlo, verifique si tiene fugas de aceite y si hay aceite en él. Es cierto que el sistema 4 es uno de los más duraderos del mercado, pero ningún mecanismo soporta la falta de aceite. Si el eje está suelto, los mecanismos tienen fugas y las tapas del eje están en condiciones normales, el paquete de arranque aumentará en una suma de 4 dígitos. El eslabón más débil de la transmisión de potencia es la caja de cambios automática Tiptronic. No hay ningún problema con su reparación o durabilidad, ya que pueden soportar fácilmente un kilometraje de 300 a 400.000 km, pero si no se les da el mantenimiento y el servicio adecuados, se estropean rápidamente. Lamentablemente, estos dos aspectos están en malas condiciones en Europa. Otros problemas de los automóviles incluyen pequeños fallos en el sistema eléctrico y en los equipos, elevadores, lámparas, en la pantalla del ordenador de a bordo o en el sistema de aire acondicionado. Todo depende únicamente de la edad o el kilometraje del coche. En el mercado prácticamente no hay buenos ejemplares que realmente no requieran ningún trabajo, y cuando lo requieren, encuentran rápidamente un nuevo comprador. ¿Vale la pena? En nuestra opinión, a pesar de los altos costes de reparación, sí. El coche es técnicamente interesante y muy versátil. Es realmente adecuado para circular por pequeñas pistas todoterreno y sus potentes motores proporcionan un placer adicional en carreteras asfaltadas. Solo hay que respetar una regla: ser plenamente consciente de que todavía se trata de un coche técnicamente avanzado y en un buen taller no será barato. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de publicarlo en los comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en